El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos continuidad al tema más apasionante para los salvadoreños, el fútbol, el deporte de las mayorías en El Salvador, y para ello contamos con un periodista deportivo especializado, Claudio Martínez, de mucha trayectoria a nivel nacional e internacional, quien ha cubierto también, entre otros, Juegos Olímpicos y otro tipo de deportes y de eventos de trascendencia mundial. Para mí es un privilegio presentar a Claudio Martínez, a quien agradezco aceptar la invitación. No, gracias, por supuesto. Es muy grato estar aquí contigo, así que dispuesto para hablar de deporte, algo que nos gusta tanto. Claudio, sabemos que tienes diferentes roles dentro de la actividad profesional, pero una de las que más está de mucha actualidad ha sido toda la actividad que tú desarrollas en el Comité Olímpico con la comunicación estratégica. ¿Cómo está? Vimos la presentación de los uniformes con mucha gala, a la gente le ha gustado el diseño, representa mucho la identidad de los salvadoreños, pero ¿cómo está la delegación para esta gesta deportiva? Bueno, efectivamente estamos cada vez más cerca, creo que son 70 y algo de días para que empiecen los Juegos, que en algún momento estuvieron en duda, bueno, se aplazaron. La delegación salvadoreña, o sea, todavía no tenemos un número fijo porque hay todavía clasificatorios, entre ellos el Mundial de Surf que se va a realizar aquí y que ahí Brian Pérez va a tener una posibilidad de poder clasificar. Por el momento hay un clasificado, ya con nombre y apellido, que es Quique Araton, que ya estuvo en los Juegos de Río y que logró su clasificación en los Panamericanos de Lima. Hay otras 4 plazas ya aseguradas, que son las plazas que se dan por universalidad. Son 2 en atletismo y otras 2 en natación. Las de natación casi con seguridad te diría que van a ser para Celina Márquez y para Marcelo Acosta. Son los mejores nadadores, los que están más cerca de la marca A, y en un 95% van a ser ellos. Y en atletismo hay una plaza masculina y una femenina que están peleando internamente varios atletas. Después está el surf, está el boxeo todavía, que está viéndose cómo se clasifica. Hay una eliminatoria de karate, donde hay varios karatecas que van a viajar a París. Y bueno, el fútbol lamentablemente no se pudo clasificar hace muy poquito en Guadalajara. Entonces, terminando ya los últimos procesos clasificatorios, que bueno, que obviamente sufrieron este desfase por la misma pandemia. ¿Qué significa y qué quisieron plasmar en el diseño de los uniformes? Bueno, lo de los uniformes, esto se repitió el modelo que se hizo para Londres 2012. Yo no estaba en el Comité Olímpico en ese momento, pero de hecho en aquel momento me invitaron como jurado. Ahora no fui jurado porque bueno, fui parte del equipo que está organizándolo. La idea era, bueno, había unas consignas en la base, era convocar a los principales diseñadores de moda de El Salvador para concursar sobre propuestas para el traje que va a lucir la delegación salvadoreña en el desfile de la inauguración de los Juegos de Tokio. Entonces, una de las consignas, que era un reto, era mantener el saco, el mismo saco, el mismo blazer que se usó, lo habrán visto en los Juegos de Río, y también que se usó para la inauguración de los Panamericanos de Lima. Y la otra idea era incorporar el café como un elemento distintivo de identidad de El Salvador. Guayo Palomo, el presidente del Comité Olímpico, siempre dice, bueno, si Nueva Zelanda tiene el helecho, si Gran Bretaña tiene la rosa, nosotros tenemos que tener el café. Entonces ahí va plasmado también el café, que es un poco
identidad de El Salvador. ¿Hay alguna apuesta estratégica deportiva sobre la participación de nuestra delegación? ¿Podemos competir, Claudio, o nos tenemos que conformar con participar? Bueno, sabemos que los Juegos Olímpicos es, a nivel deportivo, digamos, es la competencia más exigente, porque uno puede decir, bueno, en los Panamericanos algunos países se guardan, no llevan todo, porque hay otras competencias paralelas, quizás que para algunos atletas de élite sean más importantes, pero en los Juegos Olímpicos van todos, y entonces ahí realmente, incluso a veces más que un mundial en muchos deportes. Entonces realmente la competencia es dificilísima, ¿no? O sea, al punto que El Salvador en toda su historia no tiene ni siquiera una medalla, ¿no? Ni siquiera una medalla de bronce, o sea, ojalá se tuviera un bronce, ¿no? Realmente es muy complicado, incluso para países que están muy desarrollados deportivamente, es complicadísimo ganar una medalla, imagínense, para El Salvador. Pero bueno, en principio siempre se va a competir. En algunos deportes uno ya sabe, digo, por ejemplo en natación, en atletismo, cuando uno ve los tiempos que tienen los atletas y los compara con otros atletas de otros países, uno más o menos puede saber dónde está ubicado. Hay otros deportes donde la predicción no es tan sencilla. En el caso de vela, por ejemplo, donde está Quique Aratón, él compitió en Río, terminó en el puesto 22, creo que eran como 54, o sea, estuvo dentro de la primera mitad, y son deportes donde son un poco más imprevisibles, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que Quique a lo mejor le puede ir muy bien? De hecho, lo que pasa que en el tema vela son regatas, un montón de regatas, y te tiene que ir bien en varias. Te descartan el peor puntaje, y después se suma el resto. Entonces puedes descartar si te va mal en una, pero ya si te va mal en dos, ya te vas bastante más abajo. Entonces ahí podría haber una oportunidad, o sea, y pensar en algún deporte de combate también, si se clasifica. Digo, ahí las llaves son, digo, uno quizás es más fácil llegar a pelear por una medalla. Digo, es más fácil habiendo dicho que era muy difícil, ¿no? Pero bueno, pero hay otros, en deportes como natación y ciclismo y atletismo, realmente es complicadísimo, porque uno ya sabe más o menos cuánto, o sea, los 200 metros los haces en tanto, y vos ya sabés que hay uno que lo hace en 3 segundos menos que vos, entonces esos 3 segundos no los recortás en una semana ni en un mes. Claudio, ¿cómo recibiste la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona? Sabemos que has sido de los periodistas privilegiados que tuviste la oportunidad de estar con él, de entrevistarlo, de darle un seguimiento a su carrera deportiva. ¿Cómo recibes la noticia? Bueno, en su momento fue impactante. Yo estaba en el medio del programa Pencho y Aida, monitoreando un poco, porque había leído que se había descompensado después de estaba en el postoperatorio, ya había pasado un tiempito, y estaba monitoreando el diario Clarín, justamente, que era el que tenía información más fresca en ese momento, y realmente fue impactante, porque yo no soy un fanático de Maradona, tampoco soy uno de sus detractores, cosa que es difícil, ¿no? Porque sobre todo en Argentina hay gente que, como en muchas cosas, toma partido. Entonces, pero sí me sorprendió, porque todo parecía indicar que al principio lo que él tenía no era tan grave, pero después, bueno, se fue complicando hasta derivar en su muerte, ¿no? Y bueno, mucho más las cosas que nos enteramos después, ¿no? En estos meses posteriores a su muerte. Pero sí fue impresionante todo, desde el momento de la noticia, maderas, portadas a nivel internacional, con una cobertura mundial, y luego ver ese desborde de la afición de los ciudadanos argentinos en la velación. Nadie se lo quería perder, y incluso se tuvo que utilizar ya dispositivos de seguridad nacional. Sí, porque bueno, además fue en medio de la pandemia, ¿no? Pero sí, digo, es que lo que pasa es que hay mucha gratitud también en medio de tanta desazón durante tantos años, el tema
la economía, la política. En ese sentido, Maradona dio muchas alegrías. Después algunos me habrán desengañado de su etapa como entrenador, a veces de la propia personalidad de Maradona, que se metía y hablaba de religión, de política. Entonces, pero bueno, cuando las personas se mueren es como que la gente tiende a rescatar lo mejor de ellos, ¿no? Y en el caso de Maradona creo que fue eso, o sea, ya la gente se olvidó si había sido un mal entrenador para la selección o de sus desbordes de ira contra el periodismo, contra una parte de la política, contra mucha gente, opinaba hasta en contra del Papa, no solo del Papa argentino. Entonces, pero al final esas cosas se olvidan y la imagen que queda es la del jugador, la de aquel superhéroe que llevó a Argentina a ser campeón del mundo. Entonces queda esa imagen y el reflejo de eso es la multitud que estaba tratando de darle el último adiós. ¿Y cómo está el tema ya de la herencia y todo lo que sucede posterior cuando muere una estrella del nivel de Maradona? ¿Qué es lo último que se sabe? Había muchas disputas por el tema de herencia. Sí, más que el nivel de Maradona, que sí, obviamente, que además tenía o tuvo muchos ingresos, es la vida de Maradona, ¿no? Porque no se sabe ni cuántos hijos tiene, entonces es complicado. Y creo que van a pasar un par de años para que se pueda resolver ese tema, porque en un momento le aparecían hijos e hijas por todas partes del mundo. Entonces él al principio, bueno, incluso no reconoció a algunos, después con el tiempo terminó reconociéndolo. Sobre todo el más famoso es que es imposible decir que no es hijo de Maradona, porque es igual, Diego Sinagra, un napolitano, que al final con los años él terminó reconociéndolo. Claudio, cuando tú llegas al país encuentras diferentes medios de comunicación deportivo, los partidos de nuestra liga transmitidos al menos por 3 o 4 estaciones. ¿Qué pasa ahora? Solo tenemos prácticamente una radio que está transmitiendo la liga y hay mejor transmisión de Champions League, de la Liga Española, en la cual tú estás también participando en Radio Fuego como comentarista, narrador con Kevin Rodríguez y el staff. Pero ¿qué está sucediendo en el periodismo deportivo? Es que el mismo nivel del fútbol está haciendo que los patrocinadores, que los anunciantes ya no quieran invertir en los medios de comunicación deportiva. Mira, tengo entendido que tiene que ver, justamente estaba pensando eso el otro día porque quería monitorear el partido del Águila Alianza del otro día, y que se jugó en San Miguel, y instintivamente puse la KL y después me quedé pensando, bueno, es la única radio que transmite, y es así. Yo creo que tiene, bueno, en teoría estas cosas van evolucionando, pero también tiene que ver con los derechos, con quién vende los derechos, pero también quién los compra, si hay mucha demanda, si hay poca demanda. De hecho hay equipos que no han podido ni siquiera negociar sus derechos a radios, o sea, y las radios que tienen los otros derechos los ignoran, también una cosa rarísima. Aquí pasan muchas cosas bastante extrañas, a mí viniendo de Argentina, que me llaman la atención, y ya llevo casi 20 años y todavía me cuesta entenderlas. Por ejemplo, como el otro día, habiendo 4 partidos, casi a la misma hora jugaba el Alianza contra el Águila. Bueno, obviamente sí tienen que jugar a la misma hora porque juegan entre ellos, pero al mismo tiempo jugaba casi el FAS y al mismo tiempo el Firpo. Entonces uno dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y esto no pasa en ninguna parte del mundo. Esto se organiza, pero eso es más televisión. Y aquí creo que la televisión, por lo menos el canal que tiene los derechos, evidentemente no le preocupa mucho segmentar, ser quien dicte los horarios, que es como pasa en Europa. O sea, en Europa los equipos no juegan a la hora que quieren, como que acá se juega a la hora que quiere. Si un equipo quiere jugar a las 11 de la mañana, juega a las 11 de la mañana. Allá la televisión paga mucho dinero, eso es cierto, aquí quizá no pague tanto, paga mucho dinero, pero también exige que se juegue a determinada hora, de manera que la televisión puede aprovechar esos horarios y transmitir. Termina un partido y empieza otro. O sea, jamás vamos a ver, a menos la última fecha de la liga,
que juegue al mismo tiempo el Real Madrid y el Barcelona. ¿Por qué? Porque la televisión no puede darse el lujo de que la audiencia se divida, porque muchos de los que ven el Barcelona después van a ver el Madrid. Y aquí pasaría lo mismo, o sea, muchos, si le pasamos 2 o 3 partidos seguidos, los verían los 3. Pero previo a la pandemia, aquí en la primera división se preguntaba a qué horas va a jugar Real Madrid y Barcelona, y de acuerdo a eso se programaba en la liga. Sí, llama la atención, pero bueno, a ver, tampoco es que es un disparate. Si uno conoce el medio, si sabe que si uno pone digo, puede parecer un disparate, pero digo, si uno sabe que si pone el partido a la misma hora que un partido de Champions, le va a llegar la mitad de la gente, y lo quiere cambiar, me parece bien, porque está bien, habría que cambiar la cultura y todo, decir, bueno, que esa es una de las cosas que más me llamó la atención a mí, viniendo de un país donde a pesar de que hay muchísimos jugadores en los equipos europeos, en el Madrid, bueno, ahora no, pero en el Barça, en otros equipos, en equipos que juegan la Champions, y en Argentina, a la hora de la verdad, el aficionado primero ve su equipo, después si juega el Real Madrid, el Barça, bueno, sí, lo puede disfrutar, y hay argentinos, y juega el PSG, y juega Di María, y juega Neymar, pero lo primero es su equipo, y no porque alguien se lo impuso, porque es lo que le sale. Entonces, si vos pones un partido a las 3 de la tarde, que es el horario que coincide con la Champions, la mayoría va a ver el partido de su equipo, y el partido de la Champions lo verá en diferido o verá el resumen después en ESPN, y aquí no, y eso siempre me llamó la atención, y eso no ha cambiado, al contrario, yo creo que todavía es peor. Entonces, bueno, habría que buscar alternativas, y entonces, bueno, no poner en un partido al mismo horario que va a jugar el Real Madrid. O sea, al final termina siendo una decisión inteligente. Pero también, Claudio, esta disminución de cobertura se observa en los periódicos impresos. A principios, todavía en la década anterior, eran 6, 8 páginas de deportes, ahora con suerte trae 3, 4, y de ellas siempre hay información del fútbol o de los deportes internacionales. Además, siendo el deporte de las mayorías, solo tenemos un periódico especializado en deporte, que uno pensaría pues que habría espacio para otros medios enfocados no solo en el fútbol, sino también en el deporte olímpico. El básquetbol tiene muy buena asistencia en el Adolfo Pineda, el béisbol. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no avanzamos tampoco en esto de los medios? Bueno, para empezar, el tema del número de páginas está relacionado con la crisis de los medios impresos, que obliga a reducir la cantidad de páginas, ¿no? A diferencia de un periódico online deportivo, por ejemplo, donde el espacio es infinito. Entonces, ese sí es un tema, y de hecho me consta porque viví bastante de cerca el proceso que tuvo el Diario de Hoy. Yo ya no estaba en el diario, pero sí lo conozco a través del suplemento Cancha, que era un suplemento que pretendía ser muy amplio, y de hecho lo fue hasta que por un tema de la pandemia hubo que reducir páginas, porque la cantidad de páginas, implica más papel y por lo tanto más costo. Entonces, obviamente cuando pasa esto se tiende a bajar la cantidad de páginas, y por lo tanto tenés que comprimir la cobertura. Eso por un lado. Después, otro tema que tiene que ver con jugar todos los partidos al mismo tiempo es que, como además los periódicos tienen menos periodistas, si juegan todos al mismo tiempo, primero no dan abasto a cubrir todos los partidos al mismo tiempo, y segundo, el espacio es el mismo, por lo tanto no es lo mismo si tenés partidos martes, miércoles y jueves, donde le puedes dar más espacio a esos partidos, porque es el único que se juega en el día, o se juegan 2, a que si un día se juegan 4. Entonces al final hay partidos que llevan solo una columnita, cosa que si fuera el único partido del día tendrían por lo menos una página. Y después, otra explicación, además de toda esta locura que hay con el Real Madrid y con el Barça y ahora el Manchester City, el Chelsea y todos estos equipos de Europa, hay que decir otra cosa. ¿Por qué es mucho más fácil publicar una nota de
de fútbol internacional que una de fútbol nacional o de deporte nacional. Porque ante el problema de personal que hay, porque todo se ha reducido, esto ya te viene hecho, o sea, te viene de notas de agencia, te viene de fotos, o sea, no necesitas un fotógrafo, no necesitas nada, o sea, te vienen las fotos, además muy buenas las fotos, porque son fotógrafos de agencias muy reconocidos, te viene el texto, entonces si de repente tuvieras que llenar 20 páginas de eso, lo puedes llenar porque tenés todo el material. Lo otro tenés que ir a producirlo, tenés que sacar periodista, mover transporte, fotógrafo, ir, volver, el tiempo que tardás en escribir. Mientras haces eso no puedes hacer otra cosa. Y el periodista ahora también tiene otras funciones que antes no las tenía. Cuando yo empecé en el periodismo en Argentina, trabajaba en la revista El Gráfico y yo no me tenía que preocupar por tomar fotos, ni siquiera existían los celulares con cámara de foto. Yo me tenía que preocupar nada más que por escribir la nota que iba a salir en la revista, a veces al día siguiente o a veces a los 5 días. Ahora la inmediatez, la web, las redes, esto, lo otro, entonces uno hace demasiadas cosas. Gracias, Claudia, por esta primera aproximación y por hablar no solo del Comité Olímpico, sino también de toda esta trayectoria del deporte, de los medios, sobre los diferentes deportes, sobre la expectativa del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Al regresar, conoceremos más de la opinión del periodista deportivo Claudio Martínez. Regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Temas y Debates. Estamos conversando con el periodista deportivo Claudio Martínez, quien nos muestra su opinión, su balance sobre el deporte nacional e internacional. Claudio, tú has tenido la disciplina de mantener todo un seguimiento estadístico de la selección nacional, de los entrenadores. ¿Cómo recibes la conferencia de prensa cuando se anuncia la salida de Los Cobos y 48 horas después el nombramiento de Hugo Pérez? Bueno, últimamente he perdido la cuenta, pero sí, llevaba hasta hace poco, bueno, tengo ahí, no he actualizado, pero bueno, en cuanto a cambio de entrenadores, llevamos desde el 2018, estaba de Los Cobos, un momento que sí que cambiaban cada 3 o 4 meses. Bueno, en realidad no fue sorpresa, yo ya intuía y tenía algunas fuentes que ya me habían anticipado que esto podía pasar. De hecho, después de aquel 6-0 en Florida contra Estados Unidos, ahí bueno, no fue secreto para nadie, o sea, en aquel momento no despidieron a De Los Cobos porque no tenían el dinero para indemnizarlo. Pasó un poco el tiempo, al final lo que terminaron haciendo es negociando. De Los Cobos tampoco se sentía cómodo, él se sabía no querido, o sea, él sabía que si no lo habían despedido es porque no tenían el dinero para indemnizarlo. Y como dijo Hugo Carrillo el día que se anunció que ya no iba a continuar De Los Cobos, contó que bueno, que fue una negociación que hicieron, evidentemente, bueno, llegaron a un acuerdo, no le iban a pagar todo el dinero de la indemnización, porque bueno, De Los Cobos también evidentemente ya no estaba cómodo. Arreglaron y bueno, se sabía que el sucesor lo iban a anunciar en breve. Sí me llamó la atención, reconozco, que hayan nombrado a Hugo Pérez. Yo tuve la oportunidad de compartir con Hugo 2 semanas y media casi en Guadalajara y platicábamos de eso. Él no se veía nunca en la selección, incluso él siempre comentaba que a él le gustaría o le hubiera gustado arrancar un proceso desde cero, y él siempre se imaginó en el proceso hacia el Mundial de 2026, pero nunca imaginaba que le iba a tocar antes, y por eso yo pensé que no iba a aceptar. Por eso digo que sí, para mí fue una sorpresa cuando
cuando lo anunciaron, porque pensé que iba a tratar de seguir con las juveniles y esperar su oportunidad ya con el camino libre para trabajar hacia el 2026, que aparentemente igual es lo que le prometieron, más allá de cómo le vaya en esta eliminatoria para Qatar, sí poder trabajar sin problemas para el 2026, que es una oportunidad única que va a tener la selección con 3 equipos de CONCACAF que van a ser anfitriones ya clasificados y con un mundial en teoría de 48. Entonces, si no clasificamos ahí, pero clasificamos más. Claudio, ¿cuál debería de ser la apuesta? La federación, el comité ejecutivo actual finaliza en el 2022, pero se le está ofreciendo y se comenta, porque todavía no hay nada oficial, si se ha firmado ese contrato con Hugo Pérez hasta el 2026, pero puede y debe el comité ejecutivo actual comprometer al nuevo comité con un cuerpo técnico hasta el 2026. Bueno, a ver, no debería, pero digo, ya sabemos que, por ejemplo, en la federación, el comité saliente, unos meses antes de irse, deja firmado ya el contrato de la televisión. El argumento siempre es que es una oferta imposible de rechazar, porque normalmente mejora la anterior, por lo tanto urge firmarlo, y el que se va lo firma y ya deja comprometido. Digo, deja comprometido en realidad, entre comillas, porque en realidad es un ingreso ya asegurado, pero sí es algo que firma el que sale y que lo recibe o lo tiene que administrar el que llega, que en algunos casos es el mismo. Y en el caso de esto, tampoco es un disparate, en el sentido que esto pasa siempre, digo, cuando incluso en los mismos clubes un presidente cuyo mandato termina, o sea, vos le firmás un contrato a un jugador por 5 años en Europa, porque acá no se firman los contratos así, y a lo mejor el presidente, cuando hay dueño no hay problema, uno firma un contrato por 5 años a un jugador y a lo mejor al presidente le queda un año de mandato. Eso puede pasar todavía. Igual a mí eso no me preocupa tanto, porque en realidad los contratos no se cumplen. O sea, se firman pero no se cumplen. Siempre se terminan, sobre todo los contratos de los entrenadores, es muy raro, o sea, te diría que un 20% se cumple, después el resto no. Pero si demanda, casi seguro que lo ganan. Claro, no, lo que pasa es que muchas veces después termina habiendo una negociación, una rescisión de contrato de común acuerdo, que es lo que pasó con De los Cobos, pero en realidad, si uno se pone a pensar, entrenador de la selección, Lara no se le respetó el contrato, se le indemnizó de alguna manera. Antes de Lara, bueno, cuando estuvo Roca tampoco, o sea, renunció él. Pero entonces los contratos, yo arriesgaría a decir, dije 20, quizás hasta menos son los contratos que se cumplen. En los entrenadores, sobre todo. Se especula mucho ya en el ambiente del fútbol que el actual presidente, el licenciado Hugo Atilio Carrillo, buscará la reelección en el 2022 para continuar en la presidencia. ¿Qué información tienes tú? Bueno, son rumores, ¿no? Todavía falta. Recuerdo que le preguntaron a Hugo Carrillo en su momento, cuando era vicepresidente de Jorge Rajo, y dijo que no lo sabía, que no lo tenía claro, y bueno, y al final vio la oportunidad y se quedó. Y además, en realidad, a veces uno imagina estas elecciones como si fueran elecciones para alcalde o para presidente, donde dice, bueno, si no sos popular no puedes ganar. Aquí la elección es muy diferente, ¿no? Puede tener el 90% de la gente en contra y aún así ganar la elección, porque la elección se gana con las ATFAS. Con las ATFAS y con los representantes de la asamblea. Las ATFAS son muy importantes. Entonces, y si él se siente a gusto, con ganas y sabe que tiene el apoyo, lo más probable es que lo intente, por lo menos. Con el panorama actual, 2 juegos por delante clasificatorios, ¿ves tú que Hugo Pérez puede desarrollar y hacer esos 2 ganes para continuar vivos a la siguiente ronda? Sí, estos 2 partidos que quedan, por supuesto.
Esto con De los Cobos igual lo pasábamos, digo, ¿no? Sí, yo no tengo duda, o sea, no pasar sería una catástrofe. Partido ganado, un partido empatado y quedan 2 partidos aquí, queda con Antigua y Barbuda. Y con, uno afuera y uno adentro. Y con Islas Vírgenes. Sí, o sea, a ver, si no... Afuera no hemos andado bien, Chino. Pero el partido ese se le empata, pero aún así tampoco es que tenés que ganar todos los partidos, tenés que ganar el grupo. Si no pasa es una catástrofe. Y después, bueno, se van a repartir la culpa entre Hugo Pérez por estos 2 partidos, más el empate ese a último momento en Montserrat, ¿no? Que se jugó en Curazao. Definitivamente no avanzar en esta fase, donde el Salvador es claramente el favorito y además tiene o va a tener los 2 partidos de local, uno ya jugado y el otro por jugar con los rivales más fuertes de local. Sería un fracaso estrepitoso. Ya después llegar al octogonal, que sería en teoría un cruce con Trinidad y Tobago, ahí es un poquito más complicado, pero podría ser. Lo que pasa es que después entras al octogonal y ahí ya no sos favorito y te diría, estás para quedar ahí entre el sexto, séptimo y octavo, o sea, lejos de los puestos de clasificación. En teoría, digo, después uno puede dar la sorpresa, pero en principio, para esta eliminatoria, para la fase que estamos jugando, o sea, no se me cruza por la cabeza que no clasifique. Si hubiera una sorpresa desagradable para esa predicción, Hugo Pérez debe de continuar. Y esa debería de ser la apuesta por primera vez, pero no lo hacemos. ¿Cómo consolidar este proyecto? Porque la apuesta de Hugo Pérez es aquella frase trillada de trabajar en las selecciones menores, y lo cual lo estabas logrando Lara, pero lo ascienden a director técnico de la mayor y se pierde el esfuerzo, 2 derrotas, una tercera y te vas. Bueno, pase lo que pase, Hugo Pérez no lo van a mover porque de hecho van a ser sus primeros partidos. Entonces, gran parte de la suerte de la selección se va a dilucidar, digámoslo así, en el mes de junio. Entonces, va a llevar muy poco tiempo Hugo Pérez para que en caso de fracaso se le impute a él, ¿no? Al final yo creo que la responsabilidad va a caer más en De los Cobos, y además esto se va a definir en un par de partidos, más otro par de partidos contra Trinidad y Tobago. Yo lo que no coincido es en el tema de las selecciones juveniles. Para mí son importantes y todo, pero el futuro del fútbol no pasa por las selecciones juveniles, pasa por las inferiores de los equipos. Porque ¿qué pasa? Las selecciones juveniles no son equipos permanentes. Las selecciones se hacen para competir en una eliminatoria y después para ir a un mundial. Sub-17, sub-20, pero donde se tiene que trabajar, y es un periodo muy específico, donde se tiene que trabajar es en las estructuras de las inferiores de los equipos. De manera que cuando haya una eliminatoria sub-20, o sub-17, el entrenador que sea, vea los partidos de la sub-17, los partidos de la reserva, y ahí ya estén los jugadores formados, pero la selección no puede formar jugadores, no debe ser quien forme los jugadores. Tiene que darle el mejor entrenador posible, eso sí, tiene que darle las mejores instalaciones posibles para que entrenen, para que concentren, como el hotel ese, que es una maravilla. Pero quienes tienen que formar a los jugadores no es la federación, es cada uno de los equipos. Y en teoría, bueno, si le va bien y si forman buenos jugadores y hasta llegan a vender alguno, ¿por qué no? El beneficio, además de la selección, que lo puede usufructuar ese jugador, va a ser para el equipo que lo venda, y hasta, soñemos, lo pueden vender en 1 o 2 millones de dólares. Claudio, ¿qué pasó con el tema de la inscripción de los equipos a el Instituto Nacional de los Deportes, la Federación? ¿Cómo va ese tema que ya no se está exponiendo en los medios? Bueno, yo siempre tengo una discusión con Gustavo Flores, siempre que él decía que en cualquier momento iba a pasar algo, y yo le decía que no iba a pasar nada.
y no sé quién ganó todavía, pero hasta ahora no ha pasado nada. Es un tema que está ahí flotando, sobre todo ahora que vienen los juegos de eliminatorias. ¿Hasta qué punto, si esto sigue así, que por el momento, insisto, no ha pasado nada, puede considerarse una intervención estatal, ¿no? Y como consiguiente vimos unos casos ahora en Pakistán y otro más que fueron suspendidos, o sea, que te suspendan. Además, igual la FIFA también se mide un poco, no te van a suspender cuando tenés un partido de eliminatoria faltando 3 días, ¿no? Porque eso implicaría perder ese partido y automáticamente perder la clasificación. Consecuencias gravísimas. Pero podría pasar eso, podría pasar porque la FIFA es muy celosa de sus estatutos, de proteger a su gente, y es muy verticalista en ese sentido, y hay que ver qué podría pasar. Yo creo que si a la selección la eliminan en algún momento que no llegue al octogonal, ahí hay más posibilidades de que la FIFA pueda intervenir si ve que hay algo. Hasta el momento yo no considero que haya nada como para intervenir o para sancionar a El Salvador, pero sí podría pasar. Muchos dicen, bueno, que es el momento de intervenir y de cambiar todo. Yo no coincido para nada eso, o sea, que hay que parar el fútbol. O sea, no hay ningún caso, algunos dicen Costa Rica, pero yo ya lo chequeé y no es así, que parando el fútbol, dejando de competir, sea algo positivo. O sea, para mí es un retroceso. El caso de Guatemala hace muy poco, o sea, no participó de Copa Oro, justo le tocó un proceso donde ya estaba eliminado del Mundial, por lo tanto no significó esa suspensión, que fue como 1 año y unos meses, no implicó no participar de una eliminatoria, pero sí se perdió clasificatorias para la Copa Oro. Entonces eso no sirve de nada, o sea, en todo caso los cambios hay que hacerlos mientras se compite. Además no podemos dejar a generaciones de jugadores que no compitan simplemente para ordenar la casa, o sea, que se ordene mientras se compite. El presidente del Instituto Nacional de los Deportes, el licenciado Yamil Bukele, se veía con mucha fuerza, con mucho ímpetu, previo al vencimiento del plazo, pero luego prácticamente él ya no ha abordado el tema. ¿Qué habrá pasado? No sé, y de hecho lo escuché hace poco decir que ya no se iba a meter mucho más, o sea que yo creo que le bajó un poco el perfil al tema, y de hecho no se está hablando de eso. Sí fue muy crítico, incluso fue muy crítico de las elecciones, sobre todo cuando les iba mal, pero yo creo que se dio cuenta que no valía luchar por eso y a esperar a ver los acontecimientos. Así, la segunda información del periodista deportivo Claudio Martínez. Al regresar conoceremos las proyecciones de Claudio Martínez en relación a lo que estamos a menos de 24 horas de comenzar a disfrutar los segundos juegos de vuelta de los cuartos de final en la primera división del fútbol de la primera división. Al regresar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad estamos abordando el deporte nacional, principalmente el fútbol, la pasión de los salvadoreños, nuestra liga, lo nuestro, nuestra selección mayor, nuestra querida selecta, con el periodista Claudio Martínez, quien nos está brindando su opinión, su análisis sobre el deporte nacional. Claudio, ¿cómo va el reto, el último registro de ver fútbol ininterrumpidamente? ¿Hay otro plan? ¿Hay algún proyecto para regresar a cumplir esas situaciones poco comunes? Pues ahora, mira, cuando lo hice, era bastante fácil ver un partido detrás de otro, pero ahora hay mucho más, porque ahora hay mucha más tecnología, muchos más medios, plataformas para ver partidos de muchos lugares del mundo, así que ahí lo tengo, no tengo una fecha, pero sí me gustaría volver a hacerlo.
Solo que estoy pensando en cómo llevarlo cómo transmitirlo, digo, de qué manera ir comentando esa vez creo que yo me propuse 30 horas, pero creo que fueron 36 horas ininterrumpidas viendo fútbol. Ya ni me acuerdo del año que fue, pero fue hace como 7, 8 años. Y sí, sería un buen reto porque cada vez hay más partidos y hay más plataformas para verlo y cada vez en mejor calidad. Así que... ¿Qué dijo la familia, Claudio, con esa...? No, es que en mi casa están acostumbrados, o sea, yo trabajo de esto y además siempre, mi esposa ya me conoció como periodista deportivo, entonces ahí ya me conoció así ¿Qué pasó cuando llegó la noche que todos estaban dormidos? ¿Cómo fue el volumen del equipo? ¿Lo mantuviste al mínimo, normal? Sí, porque estaba... en ese momento estaba viendo partidos por televisión y también en computadora. Me acuerdo que me ayudó porque en realidad el segmento, digamos, más complicado es entre como las 11 de la noche y las 2, 3 de la mañana, primero por la hora y segundo porque a esa hora casi no hay partidos. Recién estaban empezando el torneo de Australia. Había Liga de Japón, que son más o menos, pero me ayudó que había un amistoso entre Águila y FAS en Los Ángeles, que creo que fue de 10 de la noche, ahí el horario me jugó a favor, entre 10 y 12 de la noche, creo que fue un amistoso jugado en Los Ángeles, en la costa oeste de los Estados Unidos, entonces terminó a las 12 de la noche y después ya ahí enganché con el fútbol de Australia, que ya era un horario donde había partidos y Corea y después ya a partir de las 4 o 5 de la mañana ya hay partidos en Europa. Por la segmentación que han hecho, que acá la gente no la entiende todavía o los que mandan no la entienden, también porque hay partidos que acá nos caen a las 5 de la mañana para que caigan algunos en horario prime time en Asia. Es un mercado fabuloso, ¿no? para el fútbol. Me consta, yo estuve en Tailandia, estuve en Hong Kong y es impresionante cómo se sigue la liga y entonces algunos partidos se juegan a esa hora también para que a ellos les caiga en un horario más o menos digno, porque hay otros partidos que le caen en horarios raros. Claudio, esta semana se jugaron ya los partidos de ida de los cuartos de final, victoria de Alianza, victoria de FAS, principalmente Alianza no estaba dentro de las proyecciones de las apuestas, pero logran ventaja ya en sus partidos. Estamos ya a pocas horas de los juegos de vuelta. ¿Cuál es tu proyección? ¿Cómo ves los que puedan avanzar a las semifinales del fútbol de la primera división? Bueno, Alianza, fue un triunfo importantísimo, no solo porque ganó visitantes, sino porque, por lo que yo vi, no mereció ganar. O sea, Águila tuvo las mejores ocasiones, bueno, no las hizo, y sobre el final un descuido y Michel Mercado les anota. Es cierto que para este campeonato no existe la ventaja deportiva, o sea, en todo caso la ventaja es simplemente cerrar de local, que es el argumento extra que tiene la Alianza, además, bueno, de haber ganado de visitante, o sea que un empate le sirve para pasar. ¿Y un gane de Águila 1-0? ¿Qué sucede? Obligaría, bueno, sabes que no tengo claro si hay prórroga, supongo que sí, y penales. Creo que lo que sí no hay es gol de visitante, pero sí antes, como existía la ventaja deportiva, entonces en ese caso, por ejemplo, Alianza al haber ganado 1-0, incluso perdiendo 1-0, que sería empate en el global, pasaría por mejor ubicación en la tabla general. Entonces el Alianza sí dio un paso importantísimo y sobre todo viendo cómo fue el trámite del partido donde el Águila había hecho méritos para llevarse ese juego. En el caso de FAS, bueno, lo gana sobre la hora con un gol de Dustin Corea y es un resultado probablemente corto porque tiene que ir a jugar a Santa Rosa de Lima y ahí sí necesita por lo menos un empate para poder avanzar.
La otra serie, la de Firpo, bueno, ganó 1-0 con un gol de penal, está ahí, tampoco hay nada dicho en ese partido y mucho menos en el de Santa Tecla y Once Deportivo que empataron 1-1. ¿A quién ves en las finales de las llaves? Bueno, primero te diría que la Alianza seguro. No, por lo que vi del Águila me parece difícil que, no este partido, sino por los anteriores, difícil que pueda dar el golpe y eliminar a la Alianza. Me parece que la Alianza ya tiene bastante ganado. El FAS también, sobre todo porque tiene muy buen equipo. No lo veo jugar tan bien como debería jugar con los jugadores que tiene, pero bueno, ahora está sacando los resultados. Me parece que va a pasar el Firpo y en el otro podría pasar el Once Deportivo, que sería un dolor de cabeza si pasa el FAS, porque lo tiene de hijo, ¿no? Entonces, pero podríamos tener unas semifinales, si no me equivoco, si no estoy mal con las llaves, un Alianza Firpo y un Once Deportivo FAS. Podrían ser unas semifinales. Y ahí puede ya aprovechar Alianza, aprovechar FAS en teoría, y tendríamos otra final de las que siempre se esperan con equipos de tradición, Alianza, FAS, los que tienen en este momento dos de las aficiones que más los apoyan, y posibilidad de un tricampeonato para Alianza, bicampeonato para Tigana Meléndez, y esto es bueno para el fútbol, Claudio, el llegar a estas instancias. Sí, bueno, que lleguen Alianza y FAS, si es que llegan, porque digo, uno al final especula, y el FAS realmente, yo no me fío del FAS, porque yo lo he visto jugar y es un equipo que es muy bipolar, si se le quiere llamar así. Tiene un partido muy bueno, o dentro de un mismo partido tiene momentos muy buenos y momentos muy malos, y esos momentos malos le hace que partidos que va ganando, que va dominando, los termine perdiendo. Pero una final, teniendo en cuenta que ya no vamos a tener una final Alianza Águila, que fue la final pasada, una final FAS Alianza sería extraordinario, sobre todo por la rivalidad que hay. Para mí, digo yo que vengo de afuera y todo, si me sacás de contexto y solo me decís, bueno, en los 20 años que llevas aquí, sin importar lo que diga el resto, ¿cuál es la rivalidad más grande que encontrar? Yo te diría FAS Alianza. Algunos me van a decir, bueno, pero el clásico es FAS Águila, que los que tienen más títulos son FAS y Águila. Yo lo único que digo es, la rivalidad más grande que yo vi en el país es Alianza FAS. ¿Y cómo ves esta situación que se está generando de entre pasillos, que un mismo presidente sea el dueño, el representante, el apoderado legal administrativo de 3 equipos en la primera división? ¿Esto le beneficia al fútbol? ¿Cómo lo podemos comparar con otras experiencias como México? Bueno, en México hubo mucho lío. Bueno, pero además hay que agregarle que la copa se llama Pepsi, que es el mismo dueño de Pepsi de los 3 equipos. Digo, y con esto no quiero decir que porque sea el mismo dueño y porque sea el patrocinador principal del torneo lo van a beneficiar. Es más, de hecho la Alianza está quejándose de que hay una conspiración de la federación, de los árbitros, y esto lo relacionan con los jugadores de la Alianza que se fueron de la selección porque no le dieron el dinero que querían. No, pero sí es un problema tener 3 equipos. Supongo que para los equipos no tanto, no sé, porque en teoría es una persona solvente y que paga en tiempo, digo, y eso, sobre todo en este país, debería de apreciarse, ¿no? Más teniendo en cuenta que hay equipos que les deben varios meses de salarios a los jugadores. Ahora, también esto invita a las especulaciones, a las suspicacias, a aquella famosa final que gana el Águila a la Alianza, y que dice, bueno, que le dejaron ganar y que fue orden de Salume. Yo no creo para nada en eso, sobre todo porque se terminó definiendo por penales, y en los penales es más difícil
amañar un partido o decir, bueno, acá dejate ganar. Para mí es un disparate eso. Pero sí se presta a las especulaciones y sobre todo, bueno, la gente de Águila que se queja, bueno, la Alianza se refuerza y el Águila no. ¿No es prohibido entonces? ¿Puede esta persona seguir comprando 2, 3 equipos más? Yo no creo que aquí no hay ninguna ley, y si no hay una ley, o sea, si no está prohibido, por consiguiente está permitido. Digo, no estoy muy seguro de eso, pero evidentemente está permitido, porque si no ya no lo... en México hicieron ahí alguna pequeña trampa, de manera de que, por ejemplo, Televisa al mismo tiempo tenía el Necaxa, tenía el América y tenía el San Luis en algún momento, y los 3 equipos en primera. No sé si con algún prestanombres o cómo, pero en realidad no debería ser así. Lo que debería haber es empresarios, en todo caso, varios, que se hagan cargo de diferentes equipos. Porque además así evitaríamos esto de decir, bueno, a mi equipo lo refuerzan o a mi equipo no lo refuerzan y al otro sí. Estas preferencias, este es el equipo preferido del dueño y este es el patito feo. Claudio, quiero agradecerte por haber aceptado mi invitación y venir a ilustrarnos sobre diferentes tópicos del deporte nacional e internacional, y pues seguiremos requiriendo de tus análisis para poder opinión, para poder ilustrar a todos nuestros televidentes y cibernautas. Rapidito, 14 equipos en la primera división. Y sí, yo lo estaba pensando porque, a ver, dijeron claramente que no iba a haber descenso, pero sí que iba a haber ascenso. Para mí era un crimen jugar una segunda división sin ascenso, y además al Platense ya lo dejaron ahí varado un par de veces. Entonces habían dicho que sí había ascenso, y si no había descenso y había ascenso, quiere decir que iba a haber 3 equipos. 3 equipos es una incomodidad. Sí. Entonces, y además, o sea, alguien pensó, bueno, si además podemos sacar $100.000 vendiendo una categoría más, que sean 14. Entonces, es factible y podría ser interesante. Sí. Bueno, así la opinión de Claudio Martínez, periodista radicado ya durante todo el presente siglo en nuestro país, con amplia trayectoria nacional e internacional. Gracias por su sintonía, que Dios les bendiga, abracen la vida. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.